באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין. Bueno, de regreso con todos ustedes, abordando el tan importante tema, ¿no? Como entender quién es Israel. Israel. Muy bien, habíamos quedado en el punto 4 y así lo podían ustedes apreciar en la lámina que tenemos, que nuevamente la tenemos. Decíamos que Yahweh decide libertar a Israel de la esclavitud de 430 años bajo la dinastía de los faraones en Misharayim, en Egipto. Y eso usted lo puede apreciar en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 12, versículo 37 para ser más puntual. Los hijos de Israel, estoy leyendo textualmente, viajaron de Ramasea a Sucot, algunos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También, dice el versículo 38, fue con ellos una multitud mixta. Quiero decir que en esa salida, en ese éxodo, salieron alrededor de 3 millones de personas. Allí venían los hebreos, allí venía una multitud mixta, allí venían tal vez, por supuesto, venían egipcios y venían otra serie de gente que se mezclaron en esa salida y que lograron atravesar inclusive el mar bajo la dirección de Moshe. De manera que el Padre Yahweh, el Elohim eterno, con la mano de Moshe, repito, decide sacarlos de la esclavitud de Misharayim. Una vez que trascienden y pasan, cruzan, por eso se convierten en hebreos, porque ellos cruzan el mar, y hebreos, como hemos dicho ya, es el que cruza, en este caso el Mar Rojo, se instalan, llegan a el desierto. Allí en el desierto, ellos ronda toda esa generación. 40 años más o menos estuvieron dando giros, 52 jornadas aproximadamente. Y dentro de las cosas importantes que vamos a destacar aquí en el punto 5, es que una vez que están en el desierto, Yahweh decide hacer pacto con ellos. Un pacto en donde les ratifica su condición de que sean pueblo de él y por ende les entrega su constitución, sus preceptos, sus leyes, la Torah, que son las instrucciones de vida que Israel debe seguir como pueblo identificado de Yahweh, como pueblo identificado del Eterno, por siempre y para siempre. Y ahí tenemos esa connotación que usted puede apreciar ahí en Shemot, Éxodo capítulo 20. Ahí está donde Yahweh empieza a dar la Torah a Israel y hace pacto con ellos de que si ellos guardan esa palabra, si ellos guardan lo que está estipulado en esos mismos mandamientos, Yahweh sería su Elohim para siempre y por siempre. Y viene una serie de bendiciones y de prescripciones, positivas, negativas, algunas bendiciones, maldiciones, como usted lo puede apreciar en Devarim o Deuteronomio capítulo 28. De manera que Yahweh les entrega la Torah como punto 5, que yo quiero que usted lo aprecie en el libro de Shemot capítulo 20. El versículo 1 así comienza. Shemot, Éxodo 21. Dice: entonces Elohim pronunció todas estas palabras. Vean, fue Elohim quien las dio. Y es lo que conocemos como los mandamientos, los mitzvot, la Torah, dicho de manera más precisa. Muy bien, esto es importante porque luego que Israel está en el desierto, transitando esos 40 años, esa generación muere. Solamente pudo entrar de esa generación a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, la que se le prometió en Egipto, Josué y Caleb. Son los únicos que pudieron. El resto de la generación que salió de Misharayim quedaron tendidos sus cuerpos en el desierto por desobedecer la Torah. Desobedecer la Torah trae muerte. No lo olvide nunca. Bueno, pero llega el gran momento. Una vez que trascienden el desierto, logran esas 54 jornadas y Yahweh les entrega la tierra prometida, Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y ahí lo vemos, qué buena pradera de esa hermosa tierra. Y así lo registra Shemot 33, 1 al 3. Yahweh dijo a Moshe, leo textualmente Shemot, Éxodo 33, 1 al 3.
sal tú y el pueblo que tú has sacado de la tierra de Mizraim en Egipto, y muévanse de aquí hacia la tierra la cual yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo les daré eso a su cera. Yo mandaré mi malaje, mi ángel, delante de ustedes, y yo echaré los Kenaín, los Emori, los Hiti, los Perisi, los Hivi y los Yebusi, los que habitaban esa tierra. Ustedes irán a una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. De manera que aquí comienza el Padre a ratificar su pacto dado a Abraham, a Isaac y a Jacob de entregarle la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Finalmente, pues, entran en posesión de Canaán. Los guía esta vez, muere el gran líder Moshe, y toma el mando Yoshua o Josué. Él es quien toma entonces el mando y guía a Israel. Ahora no hace el cruce del mar porque ya lo hicieron. Ahora Yahweh insta a a Yoshua, a Josué, según el capítulo 1, de que él tome la rienda y cruce el río Jordán, y finalmente Israel comienza a entrar en la tierra de Canaán. Ahí se establecen Israel, punto número 7. Israel entra y toma posesión de la tierra de Canaán, destruye todos esos pueblos que están allí, tal como Yahweh se los indicó. Por eso Israel se establece en Canaán después de la muerte de Josué o Yoshua. Pero allí cometen un problema, un pecado. Comenzaron a adorar a Baal, escúcheme, y a Astarot. Y ante esa desobediencia, Yahweh los entrega para que los dirijan jueces. Y ahí viene el conocido periodo de que Israel en Canaán es dirigido por jueces. Ese periodo, que tuvo una cierta duración, termina con la muerte, en realidad, del último juez que estuvo en Israel. Y Yahweh y el pueblo, cuando Shemuel, prácticamente era el que fue el último juez y el gran profeta de Israel, llega viejo. Vamos al punto que sigue, el punto 9. Israel piden un rey como el resto de las naciones. Y aquí quiero que ustedes aprecien la lámina, el punto 9, donde Israel pide un rey. Y, por supuesto, una vez que piden rey, su primer rey fue, yo quiero que ustedes aprecien esto, eso está en Shemuel o Samuel. Allí usted puede apreciar capítulo 8, versículo 4 al 6, cuando ellos piden un rey. ¿Ve? Todos los hombres de Israel se reunieron, se acercaron a Shemuel en Rematallín y le dijeron: mira, ya tú estás viejo y tus hijos no están siguiendo tu senda, ahora danos un rey sobre nosotros para que nos juzgue como todas las naciones. Ahí está la palabra cuando ellos piden rey. Eso le dolió en el corazón a Yahweh, le dolió en el corazón a Shemuel, porque el rey era Yahweh, el director era Shemuel, el gran líder. Pero el pueblo, bueno, ya vimos que pidió un rey y se les da un rey y colocan a Saúl, primer rey de Israel. Luego que muere Saúl, entra el gran rey conforme al corazón del padre, que fue el gran rey David, segundo rey de Israel. Luego que muere David, con David ocurrieron algunas cosas. David fue un hombre, si bien conforme al corazón del padre, también tuvo algunos desvíos por su gran derramamiento de sangre, a pesar que en su corazón se da la idea de hacerle una casa a Yahweh. Yahweh le dice que él no va a hacerle casa, sino que se lo encomienda a su hijo. Y muere David y queda en el trono el gran rey Salomón. Pero yo quiero que usted oiga esto. Y Yahweh hace un pacto con David, y eso está dado ya en las últimas palabras de David en el libro de Shemuel, de que nunca faltaría un rey en el trono de Judá. Yo quiero que usted oiga eso. Palabra dada por Yahweh a David. David muere, y en su defecto lo sucede su hijo Salomón en el trono. Luego Salomón comenzó conforme al orden del Padre eterno, pero sus desvíos, su desobediencia a la Torá, su adoración a Baal, su adoración a Astarot, la concupiscencia, el desenfreno hacia las mujeres, tanto paganas como no paganas, lo llevaron al debacle espiritual. Y él muere y lo sucede su hijo. Voy a usar el nombre que usted aprecia en la versión Reina Valera, es Roboam. Cuando muere Salomón, llega Roboam al trono de Israel. Y aquí comienza un debacle. Y yo quiero que me entiendan bien claro nuestros hermanos televidentes, los hermanos en Yeshua. Y usted puede apreciar el punto 9, que Israel se divide los reinos.
en la vida del reinado de Roboam, hijo de Salomón. Él no hizo conforme a David ni conforme a Salomón en sus inicios. Y entonces el pueblo, según lo dice allí Primera de Reyes 12, le pidieron que aliviara la carga, que hiciera mejor gobierno. Él fue y consultó a los ancianos le dijeron escucha al pueblo, no escuchó a los ancianos, sino que fue y le consultó a los jóvenes le dijeron no chicos, ponles carga más pesada, castígalos con escorpiones, en fin, él oye a los jóvenes y ese día que él decide tomar la iniciativa que le plantearon los jóvenes, el pueblo le dio la espalda y ahí yo quiero citar Primera de Reyes 12:24, vuélveme a colocar allí. Ahí está la cita bíblica y yo quiero que esto, por favor, los hermanos en Yeshua, los televidentes, revisen la escritura, porque este hecho nos va a marcar de aquí en adelante la trascendencia de este mensaje, de que para que usted entienda quién es Israel. En ese hecho histórico escritural que está allí dice que Yahweh le dijo al pueblo, ustedes no irán a pelear contra sus hermanos, porque después que el pueblo decide darle la espalda a Roboam, se dejó venir un hijo de Efraín, un efrainita llamado Jeroboam, que fue, si se quiere, un funcionario del reinado de Salomón, y como decimos aquí en los argos criollos, pescó en río revuelto y se llevó un grupo de gente, es decir, se llevó 10 tribus y lo hicieron rey. Escúcheme, aquí está la gran división de los reinos. Por eso Yahweh les dice, dile, ustedes no irán a pelear con sus hermanos los hijos de Israel, todo hombre regresará a su casa porque esto es mi quehacer. Ellos prestaron atención a la palabra de Yahweh y decidieron de ir de acuerdo con la palabra de Yahweh. Aquí hubo la división de las casas. Se quedó Roboam, escúchenme, Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con lo que se conoce como el reino del sur. Y allí nada más habían 2 tribus, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y luego los levitas que después se regresaron. Y Jeroboam, por favor, amados en Yeshua, yo quiero aquí, no importa que se me consuma un cierto tiempo, pero si usted entiende lo que la Escritura dice de esto, yo digo que yo logré el acometido. Por favor, discúlpenme, colóquenme la lámina nuevamente que tenían allí cuando estaba yo. Ahí está, ahí viene la división de los reinos. El reino del norte quedó conformado con la dinastía de Jeroboam, un efraínita que venía de ser de los hijos de Efraín, no lo olvide, y por eso se le conoce a lo largo de la escritura y a lo largo de la historia como la casa de Israel o el reino del norte o las 10 tribus o los hijos de Efraín. Esa es la primera división. La otra parte del reino, el reino del sur, estaba compuesto, como ya lo dije, por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y luego los levitas que se quedaron. Y aquí yo quiero que ustedes entiendan, por favor, todos los amados en Yeshua, esa lámina, déjamela allí, no me la vayas a quitar todavía. Por favor, amados en Yeshua, yo quiero que usted sepa el lenguaje que la Escritura utiliza. Cuando usted lea la Escritura después de Primera de Reyes 12, donde está esa data, Primera de Reyes 12, usted va ahora a tener que diferenciar a Israel desde el punto de vista de 2 casas, o la división de los 2 reinos. Cuando la Escritura hable después de Primera de Reyes 12, escúchenme los hermanos televidentes, los amigos, por favor. Cada vez que usted lea la Biblia y lea después de Primera de Samuel 12, la casa de Israel, está hablando de los hijos de Efraín o de las 10 tribus. Ya no se está refiriendo a toda la nación, ya se está refiriendo al reino del norte. Cuando usted lea la casa de Judá, usted está hablando del reino del sur, en donde ellos sí decidieron quedarse en Jerusalén, como compromiso de que Yahweh había establecido con David, de que nunca faltaría, escúchenme, casa en Judá, o de la descendencia de Judá, que estuviera en Jerusalén. Por eso, escúchenme, por eso y solo por eso, es que los judíos no han desaparecido del mundo. Ahora, yo quiero explicar muy claramente que el reino del norte, escúchenme, el reino del norte, las 10 tribus, fueron llevadas cautivas en el año 721 antes de la era común. Las 10 tribus la agarraron los asirios y se la llevaron cautiva en el año 721 antes de la era común. Ellos, los del reino del norte, los hijos de Efraín, las 10 tribus, la casa de Israel,
fueron llevados cautivos por los asirios y luego fueron dispersos por el resto del mundo. Escúchenme, por favor, todos los televidentes. Desde ese acontecimiento histórico de la Escritura, el mundo entero recibió por lo menos un hijo de Efraín en el mundo. Ellos fueron diseminados. Las grandes diásporas hebreas se suscitaron de esas 10 tribus. La tribu, el reino del sur, las 2 tribus, fueron llevados cautivos a Babilonia, pero allá nada más tuvieron 70 años para que se cumpliera la profecía de Jeremías 20:10, pero regresaron después de los 70 años a Jerusalén y allí se han mantenido hasta que fueron constituidos nuevamente nación. Tuvieron 2000 años en diáspora, pero en el año, ustedes saben, el 48, aquel 14 de mayo memorable, fueron decretados otra vez nación Israel. De esas 2 tribus, sobre todo la tribu de Judá. De manera que tenemos que ir a cortes comerciales. Cuando hablamos de Israel, hablamos del reino del norte. Y cuando hablamos de Judá, o de los judíos, estamos hablando de los que se quedaron en Jerusalén, del reino del sur. No se olvide que nos puede enviar su correo al 0414-6591-969 y le haremos llegar esta información. Estaremos con ustedes al regreso.